Bueno, para esta segunda parte de la clase número 1 acerca de funciones, vamos a seguir con las gráficas y con el dominio y rango de una función. Entonces, ahorita vamos a ver el efecto de desplazamientos en una función. Por ejemplo, si tenemos una función f de x, cuya gráfica vamos a suponer que está de esta forma, x y la gráfica que sea, por ejemplo, esta es la función f de x. Entonces, ¿qué pasa si yo le sumo un número? Vamos a poner b a la gráfica de la función. ¿Qué le pasa? Bueno, lo que le pasa es algo bastante sencillo. Simplemente la gráfica se sube b unidades sobre el eje de las y. O sea, que vamos a tener que esto vale b. Se subió de aquí a acá. Es el efecto que se tiene al sumar un número a la función. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a x cuadrada más 3, por decir algo, entonces ya vimos que la gráfica de la función, vamos a ponerla con y sin efecto. Vamos a poner aquí 1, 2, 3 unidades. La gráfica f de x igual a x cuadrada si se acuerdan ustedes de la clase pasada, es una parábola cuyo vértice está en el origen. Pues ahora si tenemos la gráfica de la función f de x igual a x cuadrada más 3, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el eje de las x se sube 3 unidades. Si hubiera sido menos, se baja 3 unidades. Y ahora la gráfica de la función nueva va a estar su vértice subido 3 unidades. O sea, va a ser igual que la anterior, solo que arriba 3 unidades. Y entonces, bueno, este es un efecto bastante sencillo. El siguiente efecto es un poco más complicado. ¿Qué le pasa a la función si yo le resto o le sumo un número a, por decir algo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a ilustrarlo con la parábola. Aquí tenemos la función original, bueno, será la de arriba. Muy bien. Y ahora es cuando le restamos al argumento de la función una constante positiva a, ahora el eje de las y se va a mover hacia la derecha si es negativo y si es positivo hacia la izquierda. Entonces para acá es negativo y para acá positivo si le restamos, ¿no? Más a y menos a. Entonces el eje de las y ahora es el que sufre movimiento y vamos a tener que la gráfica de la función es igual que la anterior, pero desplazada hacia la derecha a unidades.
a unidades. Entonces ese es el efecto. A ver, vamos a hacer algunos ejemplos. A ver si tenemos, por ejemplo, f de x igual a la raíz de x más 5, por decir algo. Esa. ¿Qué le va a pasar a cómo es la gráfica? Bueno, voy a dibujar la gráfica original. Y si ustedes recuerdan, la raíz de x es una parábola, así nada más la mitad de la parábola, la parte positiva. Entonces, como ahora tiene sumado ahí 5, vamos a tener que la gráfica, bueno, lo dejamos así, y ahora la ponemos en negro. Va a tener 1, 2, 3, 4, 5. O sea, se mueve hacia la izquierda menos 5 unidades. 5 unidades. Y entonces la nueva gráfica va a tener este aspecto. Igualita, pero ahora el eje de las Y se desplazó hacia la izquierda 5 unidades. Bueno, como último ejemplo, porque les digo, no podemos abarcar mucho en este curso, podemos ver esta función A ver, tomemos esta función x cuadrada menos 8x más 18. Bueno, entonces aquí tenemos que, por ser cuadrática, se trata de una parábola. Ahora, ¿cómo detecto yo hacia dónde se movió? Bueno, simplemente lo que voy a hacer es completar cuadrados. Recuerden que aquí se le suma la mitad de este término elevado al cuadrado, 8 entre 2. 8 entre 2 es 4 por 4, 16. Le resto, luego le sumo y le resto, y luego más 18. Entonces la función f de x va a ser x cuadrada menos 8x más 2. Bueno, aquí tuvimos un pequeño error. Vamos a borrarlo. Que era menos 8x más 16 más 2. Si estos 2 me da 2. Entonces esto que está aquí es un cuadrado perfecto. 16. Entonces es x menos 4 al cuadrado más 2. Sí, porque este es un trinomio que es x menos 4, ya factorizado. Entonces más 2. Y aquí vemos el efecto de que le está ocurriendo, o sea, la función se ha transformado, o sea, tenemos ahora que la función es f de x es x menos 4 más 2. Ahora, como es una parábola, bueno, vamos a ver. La gráfica. Primero que nada, este 2 quiere decir que se subió 2 unidades acá, el eje de las x, 2 unidades. Y menos 4, ese menos 4 quiere decir que se bajó 2 unidades, bueno, se movió más bien hacia la derecha 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades, aquí 2.
hacia la derecha, porque es negativo. El negativo es hacia la derecha. Y aquí tenemos los nuevos ejes. Entonces ya podemos dibujar la parábola. Ahí está. Es la gráfica de esta función, la original. Que no la pudimos haber hecho cuando estaba así, pero ya factorizada ya queda, se ve que es así. Vamos a manejar otro ejemplo. Bueno, tenemos ahora la función f de x igual a x cuadrada más 6x más 5. Bueno, vamos a completar los cuadrados. Cuadrado perfecto. X cuadrada más 6x más la mitad de este que al cuadrado, que es 3, al cuadrado es 9. Pero le debemos restar, sumar y restar. Entonces esto que está aquí ya es un cuadrado perfecto. Y esto que está aquí lo sumo y te da menos 4. Entonces esto te da x más 3 al cuadrado menos 4. Entonces ya podemos hacer la gráfica con algo de detalle. No mucho, porque si queremos más detalle, pues tendríamos que hacer un análisis más profundo. A ver, entonces este 3 quiere decir que se movió el eje de las Y, se movió hacia la izquierda 3 unidades. 1, 2, 3. 3 unidades. Entonces va a estar hacia el eje de las Y. Ahora, el eje de las X se mueve hacia abajo 4 unidades. O sea, 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Vamos a poner que es ahí. Menos 4. Y aquí 3, menos 3. ¿No? Y entonces el nuevo eje, donde se cruzan los nuevos ejes, es ese punto. Y la gráfica de la función ya la podemos hacer más o menos con cierto detalle. O sea, nada más nos interesa saber cómo va. Este método no nos dice dónde corta el eje de las X. No nos dice, para eso tendríamos que hallar las raíces. Pero bueno, entonces esto es un método semicualitativo o semicuantitativo para hacer las gráficas de funciones. Bueno, y eso lo podemos hacer con cualquier otra función. ¿Okay? No vamos a entrar en mucho detalle aquí en esta clase porque, pues, como les digo, no nos da tiempo. Ahora vamos a ver lo que es el dominio y rango. Dominio y rango. Ya para cerrar esta primera clase, entonces tenemos, recuerden que la función iba de un conjunto A otro conjunto B. Va de acá a acá. Pero del conjunto A puede que no pueda actuar sobre todo el conjunto A, sino sobre un pequeño subconjunto. Decimos que es un subconjunto. Y acá también que no abarque todo B, sino también un subconjunto de B, que le vamos a llamar R. Entonces la función va de este subconjunto D a este subconjunto R. Entonces esto que está acá, esto le llamamos el dominio, que es el conjunto de puntos sobre los cuales la función puede actuar. Y el rango es a donde manda ese dominio, ¿sí? Entonces este es el rango, o también le llaman contradominio.
rango contra dominio. Bueno, entonces, ¿cómo encontrar? Bueno, es nada más de la definición, ¿no? De que el dominio es los elementos sobre los que actúa. Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos de dominio y rango. Bueno, tenemos la función, una sencilla raíz de x. Raíz de x. Bueno, esto se entiende mejor mediante gráficas. Por eso vimos primero las gráficas antes que este tema. Ya sabemos cómo va la gráfica de la función. ¿Sí? Entonces, mire, en esta parte del eje de las x, esta parte, todo esto, no hay gráfica. No hay gráfica porque la raíz de x no puede actuar sobre estos elementos porque son negativos. Por ejemplo, si tomamos menos 4, raíz de menos 4 no existen los números reales. Entonces no podemos decir que existe raíz de menos 4. Entonces todo esto, el 0 sí, porque raíz de 0 es 0. Y ya de acá, en esta parte del eje de las x, sí pueden actuar la raíz, porque ya hay, por ejemplo, raíz de 9 es 3, raíz de 4 es 2, etc. Todos estos. Entonces podemos decir que el dominio en la función va desde el 0, vamos a manejarlo como intervalo, 0 hasta infinito. O sea, es la parte derecha del eje de las x. Y ahora vamos al rango. El rango está sobre el eje de las y. A ver, para acá abajo de la gráfica no hay gráfica. Entonces quiere decir que estos no les tocó nada. A estos sí, porque la gráfica está arriba en el eje de las x. Por decir algo, a este elemento, a ese, le va a corresponder, solo trazamos una paralela que corte a la gráfica, después otra paralela al eje de las x, le toca este punto. Entonces a este punto A le corresponde este punto B. ¿Sí? O sea que a estos elementos que están arriba del eje de las y sí van a estar dentro del rango. Entonces el rango va a ser de 0 hasta infinito. De 0 hasta infinito. Entonces en este caso el dominio y el rango son lo mismo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, con las parábolas, siguiendo con las parábolas. Veíamos el ejemplo anterior, que era x cuadrada menos 8x más 18. Esa función. Bueno, que la pudimos escribir o factorizar como x menos 4 al cuadrado más 2. Y pudimos hacer su gráfica. Dijimos que este menos 4 hace que el eje de las x se mueva hacia la derecha, 4 unidades, 1, 2, 3, 4. Y el eje de las x se mueve hacia arriba 2 unidades. Entonces veíamos que la gráfica de esta función iba a ser esta. Bien, entonces si podemos hacer la gráfica, el dominio y rango lo podemos responder fácilmente. Ahí tenemos la gráfica. Entonces vamos a ver para qué parte del eje de las x sí hay gráfica.
Bueno, esta gráfica se extiende hacia arriba en ambos sentidos y abarca todos estos números, porque por ejemplo si ponemos este menos 4, lo ponemos acá, menos 4 y menos 4 son menos 8 por 8 es 64, más 2, 66. Entonces sí le toca un número, ¿no? O sea, tú puedes meter todos los números reales sobre el eje de las X y se puede, ¿no? Entonces el dominio aquí va a ser todos los números reales, todos los que tú desees. A ver, pero el rango, fíjense que de aquí para abajo no hay gráfica, nada más hay de aquí para arriba, Entonces quiere decir que el rango va a ir desde menos infinito, digo, desde 2, vamos a ponerlo así, desde el 2 hasta el infinito. O sea, la parte de arriba, todo esto desde aquí hasta arriba. Porque a partir de aquí hay gráfica de la función para arriba. Entonces ese es el rango de nuestra función. ¿Sí? A ver, vamos a agarrar otra, la exponencial. Vamos a tomarla como e a la x. La e es la base, ¿no? de estas exponenciales famosas. Entonces tenemos que la gráfica, vamos a ver la gráfica. Ya la habíamos visto anteriormente, que es esta. Casi todas tienen la misma forma. Pasan por aquí por el 1. Entonces de aquí se ve. Vamos a ver el dominio. El dominio pues abarca todo lo que es el eje de las X, ¿no? Todo bien. Tanto a la izquierda como a la derecha hay gráfica. Entonces aquí va a ser todos los reales. A ver, y el rango de la función, ¿de dónde a dónde hay gráfica? Bueno, fíjense que va desde aquí, desde el 0 hasta el infinito. Abajo del eje de las X no hay gráfica. De hecho, en el 0 tampoco hay gráfica porque no lo alcanza al 0. Entonces tendríamos que ver el rango va a ser de 0 hasta el infinito. Así, del 0 hasta el infinito. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Seno de x, que esa ya la habíamos visto. También es la función trigonométrica. Entonces tenemos que, bueno, que está entre 1 y menos 1. Y la gráfica sería esta, ¿no? Ya la sabemos. Va así, así. Pero no se sale entre el 1 y el menos 1. Bueno. Entonces acá abajo vale menos 1 y aquí más 1. A ver, entonces podemos ver el dominio y rango. El dominio y rango de la función. Vamos a ver. El dominio, pues hay gráfica tanto arriba como abajo. Bueno, aquí se fue el eje de la C. Yes. Hay gráfica tanto arriba como abajo. Entonces vamos a tener que, el dominio. Hay gráfica tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces todos los reales. Todos los números reales. Ahora vamos a ver el rango. El rango, pues nada más hay gráfica en este intervalo entre el 1 y el menos 1. Aquí, entre el 1 y el menos 1.
Entonces va a ser de menos 1 a 1. Ese es el rango de la función seno. Y el dominio, pues puede uno ponerle cualquier número real y va a funcionar, tiene eso. Y así como por medio de la gráfica se pueden dar cuenta. Hay otras funciones, por ejemplo, si no pueden hacer la gráfica, vamos a poner esta, por ejemplo, es cubo menos 2x más 3 sobre x menos 2. Esta es una función racional y el problema aquí que puede ocurrir es cuando esto, el denominador, se haga 0. Porque recuerden que la división 1 entre 0 no existe, no está permitido. Entonces la función puede actuar sobre todos los números reales excepto cuando esto de acá abajo, esto, se haga 0. ¿Y cuando se hace 0? Bueno, x menos 2 es igual a 0 cuando x es igual a 2. Nada más. Y entonces podemos decir que el dominio es todos los reales excepto el número 2. Excepto el número 2. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo que podríamos tener. Vamos a poner este f de x igual a, aquí le podemos poner lo que sea, x a la cuarta menos 8x cuadrada más 2x más 11 sobre x cuadrada menos 1. Bueno, aquí entonces la función de arriba no tiene limitaciones. Un polinomio, el dominio del rango son todos los reales. Pero el problema está cuando el denominador se haga 0, o sea, cuando x cuadrada menos 1 sea 0. ¿Y cuándo es 0? Bueno, cuando la x valga más o menos 1. Entonces podemos decir que el dominio va a ser todos los reales, excepto dos números, que es el 1 y el menos 1. ¿No? Entonces así es como hallamos el dominio y rango de una función. Y bueno, se puede uno adentrar más a estos de dominio y rango, pero como les digo nuevamente, no podemos por el tiempo. Entonces nada más fue un pequeño repaso y aquí le vamos a dejar. Gracias por su atención.